dado que Algeciras es la anfitriona en este acontecimiento, en el simposio, pues se me pidió que hablara un poquito de ese hecho histórico tan notable que fue el desembarco de los árabes bereberes en el 711 y lo que se encuentra en esta ciudad, qué es lo que hay aquí en ese momento, qué estructuras urbanas debieron existir y cómo se convierte en una auténtica Medina, capital de una cora, como veremos a continuación. A través de la arqueología sobre todo y la investigación de los elementos de historiadores árabes y de cronistas, pues he preparado este pequeño aporte al conocimiento de Algeciras en los primeros tiempos del Islam andalusí. De las circunstancias que posibilitaron la sumisión de Hispania por los árabes bereberes y el nacimiento y formación del Andalus, solo voy a detenerme en los momentos cruciales de la empresa conquistadora, cuando Tariq Ben Ziyad, al frente de su ejército de bereberes y acompañado como guía y como aliado del conde Don Julián, atraviesa el estrecho y se establece en la bahía de Calpe. En la noche del 17 de abril del año 711 zarparon de la rada de Ceuta los barcos de comercio del Comes Iulianus o conde Don Julián, arribando a una playa situada en la costa occidental de Monte Calpe, probablemente en el lugar conocido luego como Playa de Arenas Rojas. No voy a entrar en analizar los derroteros y las singaduras que he expuesto ahí, porque eso daría para una conferencia, porque fijaos cómo tanto Musa Ben Nusair, Tariq Ben Ziyad y Tarif hacen un derrotero totalmente distinto. Eso ya habría que analizarlo, que no es el momento oportuno porque vamos a hablar de Algeciras y no de este acontecimiento. El relato de estos primeros momentos de la conquista lo he tomado del historiador egipcio Abdallah ibn al-Hakam, que vivió en los años 803 al 870. Y doy bastante crédito a este autor, no solo por la cercanía a los hechos relatados de los tradicionistas que le prestan información, como Yazid ben Abi Habeb, que vivió entre los años 672 y 746, que fue maestro de Al-Laid ibn Sa'ad, que vivió entre el 313 y el 791, el cual tuvo como transmisor a Yahya ben Bukair, que fue informador directo de Ibn al-Hakam, y también Ibn Lahia y Osman ibn Saleh, que vivieron también en el siglo VIII. Como digo, me ofrecen bastante crédito tanto por la cercanía de sus informadores a los acontecimientos narrados, como y sobre todo por la descripción tan exacta que Ibn al-Hakam hace de los elementos geográficos que conforman la bahía de Algeciras, como ahora veremos. Refiere Ibn al-Hakam: el estrecho que lo separaba a Tariq de España estaba bajo el mando de un extranjero llamado Julián, gobernador de Ceuta y de una ciudad junto al estrecho en la parte de España conocida por Al-Hadra. El cronista egipcio incurre aquí en un anacronismo, puesto que aún Al-Jazira Al-Hadra no se había fundado. Eso ocurriría un año más tarde, cuando desembarque Musa. Continúa diciendo el historiador egipcio lo siguiente: en la zona del estrecho se levantaba un peñón llamado hoy Jabal Tariq, entre Ceuta y España. Al llegar la noche, Julián les hizo pasar en sus naves, ocultándose los soldados en la costa española durante el día. Por la noche, las embarcaciones volvieron a por los que quedaban en Ceuta y los transportaba hasta el último. A lo largo de 2 semanas permanecieron Tariq y los suyos ocultos en el monte Calpe, entre tanto que se iban sumando el resto de las tropas expedicionarias. Cuando creyó contar con gente suficiente, decidió bajar del peñón y ocupar la costa. Escribe el historiador egipcio, al que yo antes me he referido, lo siguiente:
Táriq se puso en marcha. Pasó un puente que llevaba de la montaña a una población llamada Cartayana, es decir, la ruina de Cartella romana. Siguiendo la dirección a Córdoba, pasó cerca de una isla en la que dejó a su joven esclava Hakim con algunos de sus guerreros. Esta isla se conoce desde entonces con el nombre de Yasirat Hakim, y aquí tenemos esa isla frente a la Algeciras romana. Este puente que se conserva entre Gibraltar y Cartella pudo muy bien, si no él, un antecesor del mismo, ser el que menciona Ibn al-Hakam para cruzar las tropas este río que llevaba de Calpe a la Cartella romana. Y esto es el templo romano de Cartella. Luego, basílica paleocristiana. Y según algunas fuentes árabes, que vosotros sabéis, que lo conocéis mejor que yo, fue un lugar, una mezquita, la primera mezquita que se funda, según algunos cronistas, y lugar de peregrinación en época musulmana. Se acudían, la gente de Algeciras acudía, dice la crónica, cuando había sequía para solicitar las lluvias pertinentes. He aquí una foto interesantísima del año 1872. Aquí aparece Gibraltar, al fondo, la bahía de Algeciras, la playa de arena roja donde debió desembarcar Táriq, la isla de Hakim y junto a ella la costa con el solar donde estuvo y donde han aparecido multitud de ellas, como veremos ahora, de hallazgos arqueológicos, la ciudad romano-bizantina de Iulia Traducta. He aquí una fotografía aérea de Algeciras y de su puerto en el año 1990. Aquí está la isla de Hakim ya absorbida por los rellenos portuarios. En esta zona donde está el Hotel Reina Cristina es el solar que ocupaba Iulia Traducta. El río de la miel, el Wadi al-Asal, según Aludi y Al-Idrisi, y a este lado, en el siglo X, como después veremos, se construye las atarazanas de Algeciras. Este es el lugar donde Musa, primero Táriq y después Musa, van a establecer la base de operaciones y donde se van a concentrar las tropas que van llegando desde el norte de África antes de iniciar la expansión y la batalla famosa de Guadilaco, de Guadalete o de la Janda, que los tres nombres las conocemos. Pero, ¿qué quedaba de Iulia Traducta cuando llegaron a ella los contingentes árabes musulmanes, árabes bereberes, en la primavera de 711? Iulia Traducta fue fundada por Augusto en el año 29 a.C. Lo hizo al otro lado de la bahía, frente a la republicana, entre comillas, Cartella, con población traída desde Tingi, de ahí lo de Traducta, trasladada. Lo hizo para fundar una ciudad con los nuevos elementos que Augusto va a aportar y para el reforzamiento de su política romana en el estrecho. No se fiaba de Cartella, que había sido pompeyana y había sido republicana, y el Príncipe, el nuevo emperador, quiere fundar una ciudad con su gens, Iulia Traducta, en el otro lado de la bahía. Y comienza, a partir del 29, el desarrollo de una ciudad notable, como veremos ahora por los hallazgos recogidos, que llegó a batir monedas de Iulia Traducta, aparecen abundantemente por toda Hispania, y que fue una ciudad donde se desarrolló una gran actividad económica relacionada con la actividad pesquera, como veremos ahora. Entre los siglos I a.C. y V después de Cristo, fue una pujante ciudad dedicada sobre todo a la explotación de las pesquerías y a la industria y comercialización de los atunes, lo que demuestra, y así lo demuestra, el extenso barrio que se ha excavado al sur del río de la Miel. Se ha excavado una gran parte del barrio industrial de Iulia Traducta. Han aparecido más de 60 piletas de salazón y varias fábricas casi completas. Esta es una de ellas. Vemos perfectamente el patio central
el pozo para el abastecimiento de agua y en su entorno las piletas, de las cuales solamente se han excavado unas cuantas y han aportado materiales interesantísimos que se exponen en el Museo Municipal, al cual les invito que lo visiten. Está a 5 minutos de aquí y todo esto aparece en ese museo, se guarda y se expone. En el año 429, pero antes vamos a ver algo más. Sí. Estos son hallazgos, algunos casuales y otros mediante excavaciones sistemáticas que se han recuperado en los últimos años. Se han recuperado más de 1000 monedas en la zona de las piletas de los siglos III y IV, fraccionaria parte de ellas, de cobre, numerosos fragmentos de terra sigilata hispánica, un magnífico pilar que se expone en el Museo Municipal, una obra magnífica en mármol de gran calidad, llamado el pedestal de la diosa Diana, del siglo I después de Cristo, numerosos fragmentos de ánforas salsarias halladas, bien fragmentos o bien completas en la misma desembocadura del río de la Miel, en el mar, o en las intervenciones arqueológicas. Se han recuperado varios cepos de ancla en el litoral de la ciudad y numerosos anzuelos en la excavación de la factoría de la calle San Nicolás, lo que demuestra la dedicación a la pesca del atún de los habitantes de Julieta Adusta en época alto imperial y bajo imperial. En el año 429, la ciudad fue arrasada por los vándalos de Genserico. Dice la crónica que utilizaron Taducta para cruzar de la orilla europea hasta África, para establecer el reino vándalo del norte de África. Este arrasamiento se ha evidenciado por niveles de ceniza que han aparecido colmatando algunas de las piletas que habían sido abandonadas en el siglo V, lo que demuestra que los vándalos realizan una verdadera razzia sobre la ciudad romana de Taducta. Hacia el año 550, los bizantinos ocuparon, como ya sabemos, la región sur y levante de Hispania. Según García Moreno, crearon una demarcación imperial en el estrecho, con los puertos de Ceuta en la una orilla y Julieta Adusta en la otra. Esto explicaría, esta creación de esta comitiva iuliana, explicaría cómo al principio del siglo VIII el gobernador de Ceuta se llamaba Comes Iuliano, o conde don Julián, conde de Julieta Adusta. Bueno, ahí es que tanto el profesor Bernal como Jiménez Camino han aportado estos magníficos planos. En el primero que hemos visto antes, con la Julieta Adusta alto imperial, está en la época bajo imperial, el barrio industrial que se ha excavado en parte, el río de la Miel, y la necrópolis de incineración que estuvo en el siglo I en el alto de la colina, se traslada junto al río en el siglo V y VI, y es lógicamente ya una necrópolis de inhumación que se ha excavado recientemente. Aquí tenemos la isla de Jaquín, que después tendrá protagonismo, y en el siglo VI, ya en época bizantina, se cree que la ciudad se había reducido en espacio, y el porto se había convertido, este saliente era el porto que después va a ocupar Tarik y después Musa frente a la isla de Jaquín. De este periodo bizantino, que perdura durante unos 60 años aproximadamente, se documenta una intensa actividad comercial con Cartago y con el Mediterráneo oriental. Esta actividad comercial está evidenciada por los hallazgos realizados en las factorías excavadas en la calle San Nicolás. Por ejemplo, se han recuperado numerosos fragmentos de ánforas africanas del siglo VI, ánforas orientales, también de procedencia oriental, un conjunto de lucernas norteafricanas, algo así como 12 lucernas tenemos en el museo expuestas, una de ellas con un magnífico crismón. Ungüentarios de importación sirio-palestina, también del siglo VI, y numerosa terra sigilata africana hallada también en San Nicolás. Esto nos demuestra la intensa actividad comercial con el norte de África y con la zona bizantina durante el siglo VI. Pero
del siglo VII, como ocurre con otras muchas ciudades del sur de España, se carecen absolutamente de noticias. La arqueología no nos ha dado ninguna noticia del siglo VII, ni escrita ni arqueológica, lo que no se ha de interpretar como un vacío histórico, sino posiblemente como una falta de adecuada investigación. Algún día aparecerá algo o se revisarán yacimientos que seguramente no puede haber un vacío en el siglo VII en la zona, está clarísimo. De todas formas, Traducta debió quedar casi abandonada después de la estancia de los bizantinos. Quedó desarticulada su estructura económica, política, administrativa. La ciudad quedaría reducida a un pequeño enclave portuario que continúa ejerciendo como punto de conexión con la vecina Ceuta. Pero esa ciudad tan pujante del siglo V y IV y VI, eso había desaparecido. ¿Por qué no respetaron los musulmanes el topónimo preislámico de Traducta, como hicieron con Sidonia, Carmona, Mérida, Córdoba, Toledo, etcétera? Lógicamente porque los musulmanes respetaban un topónimo existente. Cuando desembarcan en la primavera del 711, los propios habitantes de ese enclave habían olvidado que aquellas ruinas que existían bajo sus pies alguna vez se había llamado Yura Traducta. Por eso Algeciras se funda con un nuevo nombre cuando Musa desembarque en el año 712. La ciudad había que esperar, por tanto, a la primavera del año 712, cuando Musa bin Nusayr desembarque en la primavera de ese año con los contingentes árabes en Algeciras, en Traducta, o en lo que quedaba de Traducta. El gobernador de Ifriquilla y el Magreb fundó una mezquita, en cuanto dice la crónica con gran precisión, que fue conocida como Mezquita de las Banderas, que dio origen a una nueva ciudad que se formó en su entorno con el nombre ya de Al-Jazira Al-Hadra, la isla o la península verde. Ahí sí, ya comienza a funcionar ese nuevo nombre. Dice la crónica árabe que Musa reunió a los jeques de las tropas y llevó a cabo la ceremonia de fundación, señalando el trazado Taktit de la nueva mezquita, la primera fundada en tierras del Al-Ándalus. Aquí hay que hacer una anotación, y es que Tariq no era portador de la legitimidad árabe musulmana. Tariq era un maula bereber y no fundaba ni podía fundar. Hasta que no viene un año más tarde Musa, que era gobernador de Ifriquilla y era portador de la legitimidad omeya y de los musulmanes, es el que funda. Y funda la primera mezquita en Algeciras, Mezquita de las Banderas. Pero es que después fundó en Carmona, unos meses más tarde, funda la iglesia de Santa María, la Basílica de Santa María de Carmona, la convierte en mezquita. Y unos meses más tarde, en Zaragoza, funda una nueva mezquita de nueva planta, también, con lo cual estamos contraponiendo la ilegalidad bereber de Tariq con la legitimidad musulmana de Musa, que va a venir a colonizar y a fundar y a iniciar un proceso de arabización e islamización del que sí estaba dotado, podía hacerlo. La mezquita de las Banderas, famosa, que él funda en Algeciras, aún existía en el siglo XIII con ese nombre. Lo dice Al-Marrakusi. Menciona que aún en su tiempo existía una mezquita en Algeciras con el nombre de Mezquita de las Banderas. El solar de Traducta, en el solar de Traducta se dan además las características propias que dice Ibn Khaldún, por ejemplo, de cómo debía ser un lugar para fundar los musulmanes una ciudad. Existencia de una vega extensísima para poder ser dedicada al cultivo, zona elevada para la construcción de viviendas, el alcázar, la mezquita, cercanía de bosques, hasta hace muy poco, los bosques de Alcornoque llegaban a los bordes de Algeciras, para utilizar la madera para la ciudad, buenas comunicaciones marítimas de Algeciras con la vecina Ceuta y un excelente y abrigado puerto que puede ser la desembocadura del río de la Miel, y también queremos algunos que un estuario que en el siglo VIII aún existía en todo esto. Es decir, que todo esto que es donde hoy nos encontramos precisamente, y esto está casi a nivel del mar,
En el siglo XI es muy probable que esto fuera un estuario todavía. Y por eso un puerto natural magnífico, como lo fue Algeciras entonces y lo sigue siendo ahora. De los tiempos de la conquista se han recuperado 10 o 12 feluces de la conquista, como los que tenemos ahí, varios de ellos de procedencia no muy clara, pero 2 procedentes de intervenciones arqueológicas sistemáticas, como son estos que están aquí, lo que demuestra que ya en un primer momento había una fiscalidad emergente en la ciudad y que ya se pagaba con estas monedas a las tropas que estaban desembarcando. Entre los siglos VIII y IX, Algeciras se va a convertir en una ciudad portuaria, pujante, en capital de una cora, que aquí la hemos reconstruido, que lindaba por el oeste con la cora de Macedonia, con el norte con la de Tacuruna y con el del este con la de Raya o Málaga. Se sabe, a través de las crónicas, historiadores, compiladores, geógrafos árabes, que Algeciras predominaba, en Algeciras predominaba la etnia bereber. Se sabe que estaban establecidos Barani, Mahmuda, Kutama, Auraba, y también que había una población árabe, la élite árabe, que gobernaba la ciudad en un principio. Kinaníes, Yudamíes, Lajmíes, Gazaníes, que también se establecen al oeste de la cora. Cuando viene Barsh con su sirio y se establecen los Shundi en Al-Ándalus, uno de ellos, el de Palestina, se establece en torno a la laguna de la Janda, que también había bereberes, porque esta zona se llamaba Yuz al-Barbar, porque había un establecimiento bereber. También sabemos que había maafiríes en el valle de Guadiaro, puesto que ahí nació Almanzor, que procedía, su abuelo era un maafirí establecido, que recibió tierras después de la conquista en el valle del río Guadiaro. De manera que Algeciras se va a convertir en una ciudad importante, sobre todo porque era el punto de conexión con el norte de África, con Dar al-Islam, que estaba al otro lado del estrecho. Lo que digo es importante, predominaba la etnia bereber. Eso es muy importante para lo que vamos a ver ahora. Personajes destacados que conocemos de Algeciras entre los siglos VIII y IX. Sabemos que en la década de los 60 del siglo VIII fue gobernador de Algeciras un tal Yahya Ben Kathir, que era un comerciante bereber, que fue padre del famoso Yahya Ben Yahya, prestigioso ulema, asesor para asuntos jurídicos del emir Abderramán II, famoso. ¿Y por qué nombra a Abderramán I a un gobernador bereber? Porque había fracasado su primer nombramiento de un gobernador árabe, que se le sublevó. Él viene a Algeciras, somete al gobernador que se le había revelado y nombra en su lugar a un algecireño, o a un bereber establecido en Algeciras, que era Yahya Ben Kathir, pensando que siendo de la etnia predominante de la ciudad, mantendría más seguro la gobernación, como así fue. Del siglo IX conocemos a Abbas Ben Nasser, que llegó a ejercer el cargo de Cadí de Algeciras y fue cabeza de una importante saga de ilustres personajes algecireños, cadíes, poetas, que en los siglos siguientes se establecen, viven en Algeciras. En el siglo X sabemos del ulema Ben Badrún, también cabeza de una élite de intelectuales algecireños conocida en el siglo X y XI. El asceta Wabalá Ben Hussein, que fue juez de la ciudad, y el poeta Abdelmalí Ben Idris al-Yazidi, que fue secretario y panegirista de Almanzor. Para mayor abundancia sobre los personajes algecireños que viven entre el siglo VIII y el X, hay que consultar el libro de Manuel Marín y Maribel Fierro, que le encargamos en el Museo de Algeciras, y se publicó en el año 2004, Sabios y Santos Musulmanes de Algeciras. Magnífico libro donde yo he sacado todos estos conocimientos que estamos aquí virtiendo. De este periodo emiral y califal, se conservan muy pocos materiales. Restos de cerámica de cocina y de servicio de mesa, algunas arcaduces y algunos candiles que se conservan en el Museo Municipal de Algeciras. Sabemos que en el año 859 los vikingos asaltan a Algeciras,
Son bastante abundantes las noticias que los cronistas árabes nos dan de ese acontecimiento triste para Algeciras. Lo asaltan, dice la crónica, dice Al-Hinjari, que incendiaron la mezquita de las banderas, pero hubo una reacción andalusí, lograron expulsar de Algeciras a los vikingos y con la madera de los dracar capturados se construyeron los batientes de las puertas de la nueva mezquita reconstruida. A raíz de este suceso terrible, Muhammad I, el emir, ordena que se circunde la ciudad con unas murallas, que se defienda para evitar nuevos ataques de los vikingos. El siglo X fue un siglo de auge para la ciudad, sobre todo a partir del año 914, cuando Abderramán III acude a Algeciras con su ejército, se apodera de ella porque estaba en manos de los seguidores de Omar Ben Hassún. Algeciras era el puerto de conexión de los rebeldes con los fatimíes norteafricanos. Luego, ocupando Algeciras, cortaban el abastecimiento y la llegada de armas y hombres de los norteafricanos fatimíes. Entonces, Algeciras comienza a ser dominada por el emir Abderramán III. Establece la escuadra emiral en Algeciras. Dice Ibn Hayyan que trae barcos y tripulaciones honradas de Sevilla y de Málaga, y la establece en Algeciras, porque ya pensaba Abderramán III en un proyecto que tenía en mente, que era la conquista o la penetración en el Magreb al-Aqsa. Construye una atarazana o reconstruye una atarazana, que ahora veremos los restos a continuación, lo que demuestra que esa base naval fue tomando importancia y que Abderramán III pues, quiere de Algeciras convertirla en una ciudad pujante destinada al dominio norteafricano. Desde aquí se organizan las campañas del norte de África, tanto Abderramán III como Al-Hakam II, como Hisham II, sobre todo, y Almanzor van a situar a Algeciras como base, lugar donde parten las escuadras y los ejércitos hacia Ceuta o Tánger para dominar el Magreb al-Aqsa y llegar a controlar a los sanatas, a Uraba y demás, que eran aliados de los omeyas, pero que estaban a veces entre los omeyas y los fatimíes, y había que dominar el Magreb al-Aqsa para consolidar el proyecto de Abderramán III de crear un califato ortodoxo, suní, universal, frente a los heréticos fatimíes. Aquí he puesto la puerta de las atarazanas de Salé. Lo he puesto porque es muy similar a la de las Algeciras. He puesto además una rayita ahí roja para que veáis esto que os voy a poner ahora. Fijaos, estas eran las puertas de las atarazanas o puertos fortificados de Algeciras, que desapareció en el año 1918. Me he permitido prolongar tanto el arco de la puerta como la jamba, para ver que desaparezca toda la zona de colmatación que en 8 siglos de abandono se ha ido acumulando debajo del arco, para darle las proporciones adecuadas como la puerta de Salé. Si hacemos eso, veremos que el nivel del mar penetraba dentro de la puerta. Era, por tanto, esto la puerta del puerto fortificado que permitía el acceso de las galeras en las atarazanas o el puerto fortificado de Algeciras. Del siglo X se conservan piezas interesantísimas en el Museo Municipal. La mejor, este candil de bronce con decoración cincelada, vegetal y epigráfica, de una calidad muy profunda, y que fue hallada en el litoral de Algeciras hace unos cuantos años y se conserva en el Museo Municipal, una pieza única. También se ha encontrado un tesorillo con un conjunto de ígenes. He puesto aquí uno, batido por Abderramán III, pero lo hay de Al-Hakam II y de Hisham II. Este fragmento de lápida funeraria del año 934, que también se encuentra en el Museo Municipal. Y ya decir solamente que en el siglo XI Algeciras ya es una ciudad importante, hasta ahí ha sido una capital de Cora, por lo menos de gran valor estratégico, que se convierte en el siglo XI en el reino de Taifa de los Hamudíes.
En el siglo XII es base de los almorávides, en el siglo XIII puerto base de Almohades y luego Meriníes, hasta que, convertida ya en una ciudad con doble recinto, dividido por el río de la Mier, una ciudad que llegó a tener en tiempos de la conquista cristiana entre 20 y 25.000 habitantes, y que en el año 1344 es conquistada por el rey Alfonso XI, con lo que termina la historia andalusí de Algeciras. Y muchas gracias.